Abuelo negro es golpeado por su nieto blanco racista. Se desató el caos cuando la familia se enteró. ¿Hasta dónde puede llegar el odio para destruir el amor de una familia? Esta historia que voy a contarles hoy no solo va a hacerles replantearse todo lo que creen sobre los lazos familiares, sino que también les va a mostrar cómo el veneno del racismo puede infiltrarse en los lugares más sagrados. Si querés entender cómo el odio puede destruir décadas de amor incondicional, suscríbete a Conexiones Inesperadas y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias más impactantes. Manuel Rodríguez llegó a Argentina desde Colombia en 1970, con apenas 25 años y un sueño: convertirse en profesor universitario. A pesar de los prejuicios y las miradas discriminatorias, su brillantez académica lo llevó a ser uno de los primeros profesores afrodescendientes en la Universidad de Buenos Aires. Sus estudiantes lo recordaban como un hombre que enfrentaba la discriminación con una dignidad inquebrantable. En el hospital italiano, donde trabajaba como enfermera, Teresa Gómez quedó cautivada por la fortaleza y determinación de Manuel. Su historia de amor floreció entre guardias nocturnas y clases universitarias. Se casaron en 1980, desafiando las miradas prejuiciosas de una sociedad que aún no estaba preparada para aceptar una pareja interracial. La vida les tenía preparada una sorpresa que cambiaría sus vidas para siempre. En 1985, durante una guardia especialmente fría, Teresa encontró a una bebé blanca abandonada en la puerta del hospital. Solo había una nota: por favor, cuídenla. La pareja, que no podía tener hijos, vio en este acontecimiento una señal del destino. La adopción de Carolina, como decidieron llamarla, no fue un camino fácil. Los servicios sociales cuestionaron la idoneidad de una pareja interracial para criar a una niña blanca, pero la determinación de Manuel y Teresa, junto con su impecable reputación, finalmente prevaleció. Carolina creció siendo una niña extraordinaria, brillante como su padre adoptivo, heredó la compasión de Teresa y desarrolló una fuerte conciencia social. En la Facultad de Derecho, donde se especializó en derechos civiles, conoció a Alejandro Martínez, heredero de una de las familias más tradicionales de Buenos Aires. El romance entre Carolina y Alejandro fue intenso, pero las tensiones familiares no tardaron en aparecer. Don Roberto, el patriarca de los Martínez, apenas podía ocultar su disgusto hacia Manuel y Teresa. Sin embargo, el amor prevaleció y en 2003 celebraron una boda que unió dos mundos aparentemente irreconciliables. En 2004 nació Tomás, un bebé que se convirtió en el centro del universo de Manuel. El abuelo y el nieto desarrollaron un vínculo especial. Manuel le contaba historias sobre la lucha por los derechos civiles, mientras Tomás lo escuchaba con ojos brillantes de admiración. Los primeros signos de cambio en Tomás aparecieron sutilmente durante su adolescencia. Ricardo, el hermano menor de Alejandro, comenzó a ejercer una influencia cada vez mayor sobre su sobrino. Las cenas familiares de los domingos se volvieron tensas, con Tomás cuestionando cada vez más la legitimidad de su familia adoptiva. A los 15 años, Tomás empezó a frecuentar grupos extremistas en redes sociales. Sus publicaciones se volvieron cada vez más radicales. Carolina encontró literatura supremacista en su habitación, pero Alejandro minimizó la situación, argumentando que era solo una fase. La situación empeoró cuando Tomás ingresó a la universidad. Se unió a un grupo de estudiantes conocidos por sus ideologías extremistas. Las discusiones familiares se volvieron más frecuentes y violentas. ¿Por qué tengo que respetar a alguien que ni siquiera es de mi sangre?, gritaba Tomás durante las peleas. Antes de seguir, quiero que me dejes en los comentarios qué te está pareciendo esta historia. Los voy a leer todos. Además, recordá que podés darle like y compartirla. En Conexiones Inesperadas, creemos que estas realidades necesitan ser expuestas para generar un cambio real en nuestra sociedad. El punto de quiebre llegó durante la celebración del 73º cumpleaños de Manuel. La familia se había reunido en el patio trasero de la casa familiar. Teresa había preparado el asado favorito de su esposo. El ambiente era tenso, pero nadie imaginaba lo que estaba por suceder. Tomás llegó tarde, visiblemente alcoholizado. Cuando Manuel intentó mostrarle un álbum de fotos familiar, algo se quebró dentro de él.
Los insultos raciales resonaron en el patio, las fotos volaron por el aire, y entonces lo impensable sucedió. Los puños de Tomás impactaron una y otra vez contra el rostro de su abuelo. Carolina gritaba desesperada. Teresa, paralizada por el horror, no podía moverse. Alejandro, en lugar de detener a su hijo, se quedó inmóvil como si una parte de él aprobara la violencia. La policía llegó minutos después, pero el daño ya estaba hecho. Manuel fue trasladado al hospital con múltiples fracturas y contusiones. El video del incidente grabado por un familiar se viralizó en redes sociales, generando una ola de indignación nacional. Las consecuencias fueron devastadoras. Carolina se divorció de Alejandro al descubrir mensajes que probaban que había estado alentando secretamente el comportamiento de Tomás. La familia Martínez intentó usar su influencia para minimizar el incidente, pero la presión mediática fue demasiado grande. Tomás fue condenado a 2 años de prisión en suspenso, servicio comunitario obligatorio y terapia psicológica. El caso se convirtió en un símbolo de cómo el racismo puede destruir familias enteras. Manuel, desde su recuperación, estableció una fundación para ayudar a víctimas de violencia racial intrafamiliar. Hoy, 3 años después del incidente, Manuel lidera grupos de apoyo para familias afectadas por el odio racial. Carolina se ha convertido en una reconocida activista por los derechos civiles. ¿Y Tomás? Tomás sigue en terapia, intentando entender cómo el odio pudo más que el amor de quien lo crió desde pequeño. Esta historia nos recuerda que el racismo es un veneno que puede destruir incluso los lazos más sagrados. Si querés seguir explorando historias que nos hacen reflexionar sobre nuestra sociedad, no te olvides de suscribirte a Conexiones Inesperadas y activar las notificaciones. Juntos podemos hacer la diferencia. Pero esta historia tuvo repercusiones más allá de la familia Rodríguez. El video del incidente se volvió viral, alcanzando millones de visualizaciones en menos de 24 horas. Los hashtags número justicia para Manuel y número no al racismo se convirtieron en trending topic nacional. Los antiguos estudiantes de Manuel organizaron una vigilia frente al hospital. El profesor Rodríguez nos enseñó más que literatura, declaró María Sánchez, ahora directora de escuela. Nos enseñó sobre dignidad, sobre resistencia, sobre amor incondicional. Ver a su propio nieto atacarlo es devastador. Las estadísticas son alarmantes. Según estudios recientes, los casos de violencia racial intrafamiliar aumentaron un 47% en los últimos 5 años. El caso de Manuel y Tomás se convirtió en un caso de estudio en facultades de Psicología y Derecho, analizando cómo el odio puede transmitirse de generación en generación. La Universidad de Buenos Aires, donde Manuel enseñó durante 3 décadas, estableció una beca con su nombre para estudiantes que trabajan en proyectos contra la discriminación racial. El legado de Manuel Rodríguez, dicen, no será el odio que recibió, sino el amor que siempre dio. Esta historia nos deja una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos romper el ciclo del odio antes de que destruya más familias? La respuesta, quizás, está en las palabras que Manuel siempre repetía en sus clases. El amor se aprende en casa, pero el odio también. Depende de nosotros elegir qué queremos enseñar a las próximas generaciones.